Televidentes, un programa más de Identidad. Este es un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo que a través de cada una de sus carreras que cuenta y que oferta a la comunidad universitaria, cada uno de ellos presenta un programa semanal a la sociedad. Y en este caso le ha correspondido a la carrera de Administración de Empresas. Y para ello hemos invitado precisamente a la ingeniera Andrea Lisset Ruiz Vélez. Ella es directora de la carrera de Administración de Empresas, pero a su vez es profesora titular de nuestra universidad desde marzo del año 2013. También en su hoja de vida tiene el hecho significativo de haberse graduado en nuestra universidad como ingeniera en comercio exterior. Hizo un masterado en la Universidad Abierta de Loja y actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de Córdoba, España. El tema para tratar en este programa es precisamente las reformas económicas y su incidencia en Manabí. Así que le damos la bienvenida, ingeniera Andrea Ruiz, por estar presente. Le agradecemos también a todos los televidentes. Muchísimas gracias, abogado. Es un gusto estar aquí representando pues a la universidad y a todo Manabí en lo que se refiere a estas nuevas reformas económicas que hablaremos en la tarde de hoy. Bien, precisamente un poco para hablar de este programa, para hablar de la temática de estas reformas económicas y la incidencia en Manabí, yo quiero invitar a que veamos un audiovisual que ha preparado nuestro productor del programa, y con ello enseguida comenzaremos a hacer algunas preguntas referentes a este tema. Vamos a ese audiovisual. Hoy presento las acciones del programa económico de mi gobierno. Vamos a dar prioridad a las familias ecuatorianas, sobre todo a los que menos tienen. Vamos a fortalecer la dolarización, a manejar con austeridad las cuentas públicas y a luchar contra los peores enemigos del empleo y la producción nacional. ¿Serán efectivas las medidas económicas para el Ecuador? Estructura política, estructura económica todavía no se ve. Si hubiera habido un cambio estructural, políticamente y económico dentro del gobierno, ya hubieran cambiado todas las personas que estaban dentro del gobierno anterior en la parte económica y pusieran personas nuevas ahora en este nuevo gobierno. Y una gran noticia. Los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta durante los 2 primeros años de creada su empresa. De esta manera, las micro y pequeñas empresas tendrán incentivos para continuar generando empleo. Dentro de las nuevas políticas de Lenín Moreno está la reducción de los predios de los impuestos a los predios rurales, lo cual lo veo beneficioso, ya que siendo Manabí una provincia eminentemente agrícola, pienso que va a favorecerlos. En el proyecto de ley se elimina el impuesto a las tierras rurales para dinamizar al sector agrícola, que es otro gran generador de empleo. Para cumplir con nuestras metas económicas, no vamos a incrementar los precios de la gasolina, el gas, el diésel, la electricidad, ni tampoco a subir el IVA. Entonces, no hay, como se decía, tal paquetazo, y menos aún para los pobres. Las medidas que da el presidente Lenín Moreno son medidas en las cuales sí se va a beneficiar a la pequeña empresa, y en el contexto general se va a claudicar un poco con impuestos que estaban siendo atentatorios para el desarrollo económico de estas y que muchos conllevaron a que muchas empresas cayeran o quebraran y no pudieran desarrollar su actividad económica. Con estas medidas se ve un panorama un poco, como les decía al principio, un poco populista, porque estamos a puerta de unas nuevas elecciones en las cuales el poder político se va a afianzar un poco más allá que el poder económico, y en este sentido vamos a ver reflejado la necesidad de la gente, la necesidad del pequeño empresario, del microempresario, que lo va a ver con buenos ojos. Pero si hacemos un contexto más profundo, un contexto más analítico en la parte económica, lo vamos a considerar que las medidas no tienen un fin necesario, como por ejemplo nosotros querer llevar a una reactivación económica dentro de la provincia de Manabí, específicamente Portoviejo, Manta, Pedernales, Jama, San Vicente y otros cantones que se han visto afectados por el terremoto del 16 de abril.
La clase empresarial pues siempre ha estado en una situación un poco crítica por el asunto de los costos, remuneraciones, materia prima, y aún más pues con el fenómeno natural que fueron afectadas. Tuvieron muchas pérdidas, hubo una escasez de la mano de obra, y eso es posible de que no les beneficie en demasía, porque todavía están en un momento de reactivación. Saldremos adelante. Estamos sentando las condiciones para hacerlo. Tenemos la inquebrantable voluntad de avanzar juntos. Bien, hemos visto ese audiovisual, ingeniera Andrea Ruiz, y la pregunta inicial, pues, indudablemente, es ¿qué tanto impacto puede causar en Manabí o en el país, para hablar de manera general, este plan económico llamado así por el presidente de la República, aunque muchos economistas, muchos analistas económicos sostienen que no es un plan, sino que son temas puntuales, son algunas acciones que va a tomar respecto de la economía. Para usted, ¿es un plan o son acciones? Bueno, realmente para mí es una acción que está estrechamente vinculada con uno de los impuestos esenciales a nivel de país, como es el impuesto a la renta. Está subdividida en 4 criterios generales, como es la creación de empleos, luego el tema de la dolarización, el dinero electrónico y por último pues el plan para toda una vida, que es lo que el presidente Lenín Moreno ha recalcado y ha traído durante toda esta secuencia de su vida política. Sin embargo, uno de los ejes transversales en los que nosotros como Manabí tenemos ese nudo crítico en el que estamos analizando es que el impuesto a la renta realmente es ese pequeño incentivo que ven nuestros microempresarios al generarse todas estas modificaciones en este llamado plan de reformas de programas económicos que ha propuesto pues, el presidente actual, Lenín Moreno. Hay de esos 4 ejes tal vez alguno más importante, tratar de reactivar el empleo. Hay cerca de 4 millones de ecuatorianos, según los datos estadísticos que reporta una revista de mucha confianza en el Ecuador, que es precisamente Vistazo. Dice que hay 4 millones de personas y un poquito más sin un trabajo realmente digno. ¿Cree que alguna de esas medidas, y sobre todo en el eje que usted menciona, podrá generar efectivamente esa reactivación económica y obviamente la generación de esas fuentes de trabajo? Por supuesto, porque si hablamos de la disminución de impuestos, recordemos que uno de los nudos críticos que han existido para la creación de nuevas empresas, para que los emprendimientos productivos crezcan, ¿no? Que una de esta parte de que haya este desempleo no tan solamente es de que no haya empresas o microempresarios, sino que a su vez ellos quiebren. Entonces, a los que ellos quiebran, se quedan sin empleo ellos y dejan sin empleo a muchas personas que contratan en sus empleos. Y esto sucede porque el tema de los impuestos, el impuesto a la renta, es un impuesto que está muy exorbitado, que ha estado muy exorbitado para aquellos microempresarios, que a mí me parece muy bueno esta reducción del impuesto a la renta para aquellos que no alcancen los $300.000. Porque de pronto no necesariamente tiene que tener un impuesto, un ingreso muy alto o una utilidad muy alta y tener que pagar este impuesto. Las mesas de diálogo que hizo el presidente de la República con el sector empresarial sostienen que fueron inútiles, que esa comisión que integró el presidente de la República prácticamente tergiversó todos los acuerdos a los que habían llegado. Por ello es que dicen que realmente de nada valió haber asistido a estas mesas de diálogo porque posiblemente no hubo la transmisión de los representantes del gobierno al presidente de la República. Porque sostienen que precisamente, por decirle, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta debió haber sido en su totalidad
y no solo hasta un monto de $300.000, que es donde, o tal como se ha dictado. En esas consideraciones, ¿cree usted que solo hasta 300.000 es lo correcto y no realmente a todo, o sea, de manera general, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para que haya en pureza la efectivización precisamente de esta generación de fuentes de trabajo? Bueno, recordemos que estamos tratando con dos cosas. Una que es el impuesto a la renta, que este impuesto no lo pagarían estas microempresas o estas empresas que no lleguen a este monto, y otra que es el anticipo del impuesto a la renta, que este es un nuevo impuesto que se paga por los valores que se creen, se perciban el siguiente año, se hace por un valor presupuesto. Y sí, he escuchado mucho acerca de que el diálogo pues no ha llegado a buenas finalizaciones, y que será el diálogo de siempre, que nunca se llega a buenas conclusiones. Y me parece a mí que si el presidente tiene esta apertura al diálogo, realmente lo que necesita es un equipo de buenos negociadores, porque en la negociación está el éxito de lo que ellos vayan a proponer en estas mesas de trabajo. Por eso se habla de que estas son improductivas, porque realmente no se tiene tal vez el objetivo necesario de la negociación que se quiere con los empresarios. Sin embargo, hablando del tema de Manabí, yo creo que mucha gente, aún tenemos mucha tela que cortar, porque están simplemente siendo unas propuestas, más no tenemos un documento en firme en donde midamos indicadores, en donde podamos medir la efectividad o realmente el plan completo. Pero para nuestra provincia, que de acuerdo a la Agenda de la Transformación de la Matriz Productiva, que claramente identifica que Manabí tiene en su gran mayoría, como el 90% de empresas, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, pues realmente sí es muy significativo para ellos de que se disminuya o que se elimine, así sea progresivamente, este anticipo del impuesto de renta. Se dice que uno de los factores en los que podría realmente generar esa reactivación económica en el Ecuador debería ser la oportunidad para que los microempresarios puedan también convertirse en exportadores. Es decir, que no solo los exportadores sigan afianzándose, sino que se genere el crecimiento de aquello a través de los microempresarios. Se dice también entonces que el presidente de la República no ha dado ningún tipo de beneficio para que los microempresarios puedan realizar esa actividad. En Manabí, ¿tenemos microempresarios posiblemente en proyección de ser exportadores? Bueno, realmente nosotros no tenemos esa ventaja competitiva que tienen otras provincias, porque a nosotros nos falta, como Manabí, la capacidad productiva, que es diferente a que nosotros de pronto tengamos el documento o podamos tener todas estas facilidades para poder exportar. Es más bien la capacidad productiva la que nos hace falta para poder llenar, por ejemplo, los Tagüeros, un contenedor de muchas toneladas de mercancía que se vaya a exportar. Más bien ellos lo hacen un poco informal, pero sí se necesitaría empezar desde allí, ¿no? Más con el tema de las asociatividades. Una de las reformas que se ha creado para este asunto en la parte económica tiene que ver con el fortalecimiento de la dolarización, en la que ellos exactamente hablan acerca de la devolución de estos impuestos a los exportadores. Entonces, eso incentivaría a la parte productiva que hace estas exportaciones en el caso de más producción, de generar más empleo, que es básicamente el enfoque que le da estas nuevas reformas. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Andrea. Nos vamos a ir a unos anuncios institucionales, puesto que este es un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y en estos intervalos anunciamos lo que la universidad oferta a la comunidad. Ya regresamos y nos vamos a estos anuncios institucionales. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.
donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La universidad por dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este segundo segmento de nuestro programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo que en esta ocasión le ha correspondido a la carrera de Administración de Empresas. Precisamente con quien es nuestra primera invitada en estos dos primeros segmentos es la directora de la carrera de Administración de Empresas. Me refiero a la ingeniera Andrea Ruiz, con quien hemos venido ya dialogando sobre este tema de las medidas económicas y su incidencia en Manabí. Hemos sostenido pues, de que no son simplemente acciones, no son solo posturas, sino que es un plan que nuestra invitada lo ha ido desarrollando. Y para ello, incluso para tener un poco más claro sobre el tema del impuesto a las sociedades, porque señalamos hace un rato el tema del impuesto a la renta, ¿sí? Este impuesto a las sociedades ha ido decreciendo. Del 25, el 24, el 23, estamos en el 22. Pero aparentemente lo que se busca es de que se vuelva a incrementar al 25%. Eso alegrará a muchos o posiblemente afectará a muy pocos que en realidad son los que más tienen. ¿Cómo es en realidad este juego de entre el 22 al 25? ¿A quiénes afecta más? ¿A quiénes afecta menos? Porque a la final podría ser como un juego aritmético y la gente no tiene una idea clara respecto de los beneficios o posiblemente las imposiciones para otros. Ya, muy bien. Como efectivamente lo dice, una de este programa económico y una de las reformas es volver al 25% del impuesto a la renta. Anteriormente estaba en el 25%. Se ha ido progresivamente disminuyendo y actualmente lo tenemos en el 22%, pero todos cancelamos el mismo valor, todas las sociedades cancelan este mismo valor. Las reformas van a variar dependiendo del monto de utilidades que se genera. Conversábamos anteriormente en este espacio de tiempo de que teníamos un tope que es los $300.000. Que por encima de los $300.000 de utilidades las empresas van a cancelar. Entonces, y también el valor de $100.000 de utilidad, los microempresarios que empiezan a tener $100.000 de utilidad dejarán de pagar el impuesto a la renta. Bueno, pero esto es un juego de números, claramente como lo decía usted, porque recordemos que de pronto microempresarios, pequeñas empresas y tal vez algunas medianas empresas no lo pagarán, pero este restante valor lo asumirá las empresas grandes que tienen cruzan la frontera de lo estipulado en este programa económico. Y esas grandes empresas representan qué tanto de porcentaje en el Ecuador respecto de, pues, precisamente el número de empresas que no tienen la posibilidad de romper esa barrera y se quedarían con el 22. ¿Cuánto es más o menos porcentualmente en el Ecuador ese tipo de
de porcentaje, así entre empresas grandes y empresas pequeñas? Empresas pequeñas. Bueno, empecemos por Manabí. Sí, claro, en Manabí. Nosotros tenemos una brecha muy grande porque como el 80% de las empresas que hay en Manabí sí son entre medianas, pequeñas y microempresarios, y el 80% pues son empresas industriales, empresas grandes que están ubicadas en sectores estratégicos. Serían el 20%. El 20%, sí. Entonces ahí más o menos tenemos una relación de 80-20. En Guayas es un poco más abierta, ellos tienen muchas más industrias y ellos están como por un 60-40 más o menos de esta relación. Entonces, realmente sí va a significar mucho para las grandes empresas, pero vuelvo a recalcar, serán los microempresarios, esa es la expectativa, porque aún seguimos con la expectativa, se teje mucho, ¿no? Hay, como decía anteriormente, hay mucho telón por cortar para saber exactamente cuáles son las... para podernos abiertamente decir cuáles son las ventajas o las desventajas de este tipo de acciones, hasta saber exactamente las indicaciones generales del programa. ¿Habrán incentivos a las grandes empresas? Pero por el otro lado... Claro, debe de haber, especialmente para las exportadoras. Sí, para los exportadores habrá un incentivo, claro, bonos, beneficios. En el caso de las exportadoras, porque en este lado del programa, para las exportadoras se le llama el fortalecimiento a la dolarización. Entonces, lo que se quiere con las exportadoras es que se traigan los capitales. Por eso, para quienes traigan sus capitales, se les va a exonerar el impuesto durante los 12 primeros años, durante los 12 primeros meses. Y otra de las cosas es la devolución del impuesto para las exportadoras. Entonces eso es una captación del capital que viene al Ecuador para fortalecer a la dolarización. Pero por el otro lado, sin embargo, le suben del 22 al 25. Entonces, decía un amigo, lo que te dan con la derecha te lo quitan con la izquierda. Yo te doy estos beneficios, pero sin embargo te subo de 22 al 25, con lo cual te quito lo que te doy. Y quedaríamos en los mismos, están en tablas. No hay ningún tipo de diferencia que en este nuevo plan que presenta el gobierno pueda realmente generarle beneficios a los mayores empresarios. Sí, realmente, por eso yo desde el principio decía, este nuevo programa económico realmente refleja mucho que se trabaja con el impuesto de la renta. En primero, ¿no? La mayoría de los ítems tienden mucho a hablar o habla mucho del impuesto causado desde la renta y el anticipo de la renta. Entonces aquí sí se manejan en dos ámbitos diferentes, una que es para el micro y otra que es para el máximo exportador. Entonces, básicamente es para el incentivo a las microempresas, más no para las empresas grandes. Ellos sí aún están en esas famosas ruedas de diálogo, porque ellos realmente van a decir, bueno, específicamente como usted lo dice, si tenemos estas dos brechas, ¿en qué nos estamos beneficiando nosotros? Pasando a otra de las medidas, nos vamos al campo, sí, al sector de los campesinos, al agricultor. Todos los presidentes de la República o candidatos, incluido el presidente, y ahora él específicamente ya en funciones, dijeron, vamos a poner la mirada en el campo, vamos a brindar apoyo al sector campesino, al sector rural. Y la primera medida que dicta el presidente de la República luego de 4 meses es la eliminación del impuesto a las tierras rurales. La eliminación de ese impuesto, que en muchos casos para muy pocos es bastante, para muchos es muy poco, porque normalmente una persona pues en el campo no tiene, un pequeño agricultor, no tiene más allá de 25 hectáreas. Entonces, se le quita ese impuesto, pero no hay ningún tipo de incentivos que le permitan realmente al agricultor ser más competitivos. Yo veía pues unas declaraciones de los agricultores colombianos y criticaban mucho el TLC que hizo Colombia y Perú, bueno, específicamente Colombia con el gobierno de Estados Unidos. En el Ecuador se ha abolido la posibilidad de existir TLC con otros
con países como Estados Unidos. Por lo tanto, habría la oportunidad para dar este chance, si se puede decir así comúnmente, para que el agricultor se convierta realmente en un verdadero productor y que compita a nivel nacional y poder también exportar. ¿Cree que solo bajándole el impuesto a la renta, el impuesto a las tierras rurales, podrá ser ese el verdadero incentivo para que se encuentre a un agricultor en esas condiciones? Bueno, en respuesta a su pregunta, sí, a mí me parece muy significativo esta eliminación del impuesto a las tierras rurales, porque hubo un punto ciego allí que no se dijo si este impuesto era para las tierras que estaban en producción o que no estaban en producción. Y de pronto existían personas que tenían un poco más de 25 hectáreas, pero que estaban improductivas, entonces se pagaba por ese valor. Eso en tanto a lo que se refiere al valor a este impuesto de las tierras rurales. Yo puedo decir, bueno, que en el caso de mi padre, él tiene algunas hectáreas y han sido herencias y él trabaja mucho la tierra y no significa que por eso se tenga mucho dinero o que se tenga tanta esta parte económica para poder pagar todavía impuestos a tierras que no son productivas. Eso como para dejarlo un poco claro. Pero igual, el impuesto se paga por productiva y no productiva. Claro, la generalidad. Hay un punto ciego allí, o sea, sí. no hay si es productiva o no, y de alguna forma sí generó molestias en aquellos agricultores que tenían de pronto un poco más de 25 hectáreas y que tenían que pagar un impuesto de pronto por algunas tierras que no estaban. Pero terminaron aceptando igual y seguimos ahora se lo elimina. Ahora se lo elimina. En relación a la otra parte, esta medida es importante económicamente para que ellos sean productores, exporten. Realmente no es un incentivo tan evolutivo o tan importante en estas medidas económicas como para eso. Como para empezar, el tema de los agricultores sí debería enfocarse mucho en que su producción sea efectiva, sea eficiente y tengan el cliente que compre esa producción. Porque lamentándolo mucho, pues no existe de pronto tantas empresas y existe el desperdicio de la materia prima que existe o que ellos lo siembran. Muchas veces les cuesta más pagar un jornal que recolectar la fruta y la dejan dañar porque está bajísimo los kilos o las sacas de los diferentes frutos que ellos puedan recolectar. Entonces allí sí va un poco más. Nosotros como carrera de administración de empresas tenemos un eje muy importante que es la gestión de la producción. Entonces ahí nosotros hablamos mucho de esta transformación y cómo la producción es de vital importancia para el crecimiento y coger la materia prima, transformarla y que ésta tenga ese valor agregado en el sector agrícola. ¿Faltarían entonces políticas públicas para la industrialización? Por supuesto. Y eso no lo hemos visto, no lo hemos escuchado en este plan económico. En este plan no, simplemente habla de la eliminación de algunos impuestos, de la erradicación de algunos, de la disminución progresiva de otros, y eso es lo que se dice en un programa bastante somero. Yo lo llamaría a este programa económico muy somero, no muy light, porque pudiéramos proponer, o una de las cosas importantes que yo no he visto en este programa, es la reducción del gasto público. Por ejemplo, es una de las medidas que no se ve. No se percibe y eso sí haría que este gasto público reducido nosotros tengamos un poco más de liquidez como país para poder generar otro tipo de cosas. Perfecto, ingeniera Andrea Ruiz, le agradecemos a usted por su presencia en este programa. Nosotros nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos con un segundo invitado, con una persona que también tiene mucho conocimiento en materia económica y nos permitirá ilustrarnos respecto de este plan económico del gobierno. Nos vamos a estos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata con nuestro segundo invitado en este programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y que en esta oportunidad le correspondió a la carrera de Administración de Empresas.
Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este tercer segmento de nuestro programa Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Nuestro segundo invitado en este tercer segmento es un hombre que tiene de título de profesión, economista, ha sido o ha desempeñado las funciones de gerente del Banco de Fomento, hoy Ban Ecuador, ha sido director administrativo financiero de Senagua, ha sido director financiero también de GAT Municipal de Junín, es un comentarista permanente de opinión pública respecto de temas económicos y es docente principal de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, así como también ha desempeñado las funciones de director de la carrera de Finanzas y Relaciones Comerciales. Me refiero al ingeniero Francisco Verduga Vélez, a quien le damos la bienvenida a este programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio. Economista. Economista. Medio ingeniero. Bueno, pero está muy bien. Está bien. Muchas gracias por la oportunidad y siempre un gusto estar aquí compartiendo opiniones que siempre son de interés provincial y nacional. Bien, nuestro tema es precisamente en este programa de la carrera de Administración de Empresas, las reformas económicas y su incidencia en Manabí. En consecuencia, usted como un hombre versado en su calidad de economista, y uno de los precisamente puntos que puso el presidente de la República en estos anuncios sobre las reformas económicas es la exoneración del impuesto a la renta para los que traigan sus capitales en los próximos 5 años. Muchos dirán, los ecuatorianos tienen estos capitales y no los traerán. Le rinden mejor fuera del país que traerlos acá. Bien, mire, yo tengo una visión clara en ese asunto de política y economía internacional. Los capitales extranjeros ecuatorianos, fuera bueno que rezaran, pero también es bueno incentivar al capital extranjero puro. Lamentablemente, hoy en día, si nosotros vemos cifras de economía mundial, es mucho más rentable no tenerlos en Ecuador, tenerlos en Estados Unidos. Hoy casualmente veía en la mañana la gestión de Donald Trump en los Estados Unidos. Desde que él está en el poder, la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la más importante y más segura y que genera mayor confianza en el mundo, a las 30 mayores empresas las ha generado en un año el 26% de utilidades. Es decir, si estas empresas tenían en juego en la Bolsa de Valores $1 millón, en un año ya tienen 1.260.000. Eso realmente nos quita piso a que el capital extranjero puro venga al Ecuador, que si recordamos, yo soy un temático defensor de la dolarización. El capital extranjero es fuente fundamental para sostener esa política de Estado que se ha convertido hoy día ya la dolarización. Y necesitamos ese capital, pero los números lamentablemente no juegan a favor de nosotros. Vemos que el presidente Moreno hoy en su anuncio de reajustes económicos, en uno de sus ejes principales habla de una flexibilidad laboral, es decir, queriendo generar producción en este país. Recordemos que el trabajo es uno de los indicadores principales de crecimiento económico. Él quiere tener éxito en su gestión y que sus 4 años salga y los números reflejen un crecimiento económico. Pero lamentablemente esa flexibilidad hay que ver hasta dónde llega para incentivar al capital extranjero nacional que regrese, al capital extranjero puro que regrese y las empresas que puedan ser capaces de generar fuentes de trabajo. En ese mismo orden que usted está mencionando, los capitales ecuatorianos extranjeros no regresarían porque tal vez ven el ejemplo de que los capitales extranjeros tienen mayor rendimiento diríamos en cualquier otro país
antes que acá. ¿Qué nos haría entonces diferentes a esos capitales extranjeros puros o a los ecuatorianos extranjeros a venir al Ecuador? Si en primer lugar no hay una seguridad jurídica, si no hay el reconocimiento aún todavía para encontrar tribunales de mediación o de arbitraje que sean internacionales. En ese sentido, ¿cómo podrían venir? ¿De qué valdría la pena que se haga ese tipo de anuncios de no cobro de impuestos por 12 meses, de la exoneración del impuestos también por ciertos periodos en función de dar fuentes de trabajo? ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que el incentivo solamente es para la entrada. Claro, pero para la salida. Nadie lo tocó. Siguen el 5% de impuestos por la salida de capital. Por la salida de capital, el momento que usted quiera sacar su capital en venta, en lo que sea, usted tendría que pagar el famoso ISD, que hoy en día es una piedra en zapato para el inversionista extranjero en el Ecuador. De eso no se habló, de ese 5% de salidas de capital, y eso es importante. Es decir, eso hace la diferencia. Mire, ¿será que la opinión pública se quedó solo en lo nacional? Porque entonces los ecuatorianos venimos diciendo, no se nos ha dado lugar para tener mejores competitividades referente a la exportación, los grandes productores o los microempresarios, y se quedó la discusión ahí, pero el tema de la salida de capitales con ese recargo del 5% de impuestos no es un atractivo para quienes los traigan, porque sus utilidades no las pueden sacar. Así va a ser reducida y va a quitar ese incentivo de competitividad para tener su dinero por acá. Porque va a tener y va a estar pensando siempre en el 5% y lo va a recargar en su producto. Es decir, esa falta de incentivo faltó. O realmente no es contundente. No es contundente porque no es está atractivo. Concatenada, no está concatenada en la entrada con la salida. No hay el equilibrio entre la entrada y la salida. Y tampoco será concatenada con el tema de la generación de empleos. Jamás. ¿Cómo se va a generar empleo si no viene ni capital extranjero puro, si no regresa capital ecuatoriano extranjero? ¿Cómo generamos fuentes de trabajo? Mire, y yo tengo ahí mi reserva en el tema de la flexibilidad laboral. Vamos a ver hasta qué punto, porque esto genera una reforma en el Congreso. Pero usted como economista nos podría decir, ¿qué flexibilidad laboral se ha señalado en esto? Porque cuando hablamos de flexibilidad laboral, significa encontrar nuevos modelos, nuevos tipos, nuevas formas de contratación. Así es. Y entonces, cuando hoy tenemos una inflexibilidad, que no se puede establecer un contrato a plazo fijo, que no se puede contratar por horas, entonces, ¿de qué flexibilidad hablamos? Con la atenuante que la mano de obra nacional está en desventaja frente a la mano de obra extranjera que está llegando al Ecuador. Porque, ¿qué pide el empresario? Antes de que el presidente Moreno dicte este paquete o este reajuste económico, él consideró 139 propuestas de 139 sectores para poder sacar una mejor conclusión en este sentido. Es decir, se busca flexibilidad a favor de quién. Obviamente, siempre vamos a estar pensando en la flexibilidad a favor de quien contrate para que pueda sus productos ser competitivos. Pero ¿y la mano de obra que circula en el Ecuador? La mano de obra que genera el recurso en el Ecuador va a estar en desventaja. Y hay que ver hasta qué punto eso no nos generaría un problema social para nosotros. Veamos ahora sobre el tema de la devolución de impuestos a los exportadores por el ingreso de la divisa para mantener esas plazas. Veamos con estos exportadores nacionales. ¿Qué tanta incidencia tendrá? Bueno, están condicionados, porque si no les va bien y van a tener que reducir, si no les va bien, va a tener que reducir personal, no le van a devolver. Está condicionada. Entonces, ¿tampoco crecerá? Tampoco crecerá. ¿Y el déficit de 4,5 millones de ecuatorianos sin empleo o sin empleo digno? Seguiremos pensando en el subempleo, aunque dentro de uno de los 4 ejes hablan de un emprendimiento nacional fortalecido. Pero hasta qué punto hay que ver, porque recién estamos a ver si las bases están fortalecidas para generar verdaderos emprendimientos. Porque el problema aquí, los emprendimientos han sido empíricos y no tecnificados, que es lo que nosotros necesitamos. Y ya que usted toca precisamente sobre el tema de emprendimientos, veamos entonces con este plan económico del gobierno del presidente Lenín Moreno.
¿Cuántos nuevos empleos cree que podrían generarse en Manabí a través de los emprendimientos? Bueno, aunque no sea pues en algo preciso, pero por lo menos incluso por la actividad comercial, ¿a qué se podría buscar? ¿Hacia dónde se podría apuntar el emprendimiento? Bueno, nosotros tendríamos que apuntar realmente lo que siempre se ha dicho y que parece que es una frase ya trillada, pero que realmente es una opción, que es la agroindustria. Nosotros, por ser una provincia agrícola, nosotros debemos ya dar un valor agregado a nuestro producto. Esto se ha venido discutiendo desde que yo tengo uso de razón, que el producto del agro sea industrializado, porque es nuestra fortaleza, es donde están nuestras raíces. Sin embargo, el incentivo, hace poco escuché hablar a la compañera invitada, cuando se tocó el tema de las políticas agrarias. En este país no hay políticas agrarias desde hace más de 10 años. Fue una de las pocas cosas que Correa reconoció que le quedó debiendo al agro por falta de leyes y políticas, y seguimos en la misma situación. No varía esto hoy en día porque no se escucha realmente o no se ve un cambio en el sistema agrícola de este país. ¿Y cómo piensa usted encontrar una política pública que permita lograr la industrialización de nuestros productos, si en realidad no hay ningún tipo de exoneración para la importación de maquinaria para el sector agrícola? Por ejemplo, grandes grupos de pequeños productores de cacao quieren industrializar el cacao. Para industrializarlo requieren una maquinaria, incluso la maquinaria final, porque tal vez puede encontrar una maquinaria para los pasos iniciales que pueden ser artesanales. Dígase usted el tema del calentamiento, el tema de la zaranda y todo ese tipo de cosas. Pero ya la maquinaria que nos permita separar, en el ejemplo del cacao, la manteca de cacao con el licor de cacao, necesita una máquina que en el Ecuador no la venden. Así es. Entonces usted quiere adquirirla. No hay un trato adecuado para esos pequeños agricultores para poderla adquirir. No, creo que esa parte ahí sí hay un incentivo de exoneración para lo que es insumos y maquinarias agrícolas y debería añadirse agroindustrial, lo que se va a fortalecer. Pero yo voy un poquito más allá, abogado. El problema, veo que los ejes apuntan hacia el crecimiento de la producción, hay ejes que hablan de emprendimiento, de financiamiento, pero el problema mayor es ¿a quién le vendemos? Nosotros tenemos que apuntar hacia verdaderos acuerdos comerciales, a verdaderos, en la búsqueda de verdaderos mercados. Pero no lleguemos al mercado todavía extranjero, si todavía no lo logramos producir. Entonces, ese es el problema. ¿Y dónde está la política pública para lograr entonces la producción interna, la industrialización? No existe. Siempre será corto todo el dinero que se designe para dar crédito al sector, porque siempre necesitamos una cantidad mucho mayor. Tal vez el primer paso que ha dado el presidente, hay que confiar y hay que tener esperanzas para que en unos próximos meses, terminada tal vez la consulta popular, vengan nuevos pasos y que se encuentren políticas públicas adecuadas. Lo que pasa es que lamentablemente aquí en este país, quien es el organismo llamado como rector de esto es el Banco Nacional de Fomento del Ministerio de Agricultura. Y hoy en día vemos que hay un Banco Nacional, un Banco Ecuador que se llama ahora, vemos que no está fortalecido, vemos que entró con algún déficit y que realmente habría que cambiar su estructura para que sirva realmente para lo que ha sido creado. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Francisco Verduga Vélez. Nos vamos a unos anuncios institucionales. Este es un programa de la universidad y hay que buscar en estos espacios anunciar lo que tiene la universidad para la comunidad. Regresamos inmediatamente luego de estos anuncios con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Verduga Vélez. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario.
la universidad por dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos con el programa Identidad en su cuarto y último segmento. Este es un programa de la carrera de Administración de Empresas. Y precisamente el tema es las reformas económicas y su incidencia en Manabí. Veníamos hablando en el anterior segmento con nuestro invitado, Francisco Verduga Vélez, el tema de la afectación o el beneficio de estas medidas económicas para el sector rural. Y una de ellas, economista, es el hecho de que se decide eliminar el impuesto a la tierra rural. ¿Qué tanta incidencia va a tener aquello en el sector agrícola? ¿Qué tanta incidencia beneficiosa va a tener en este sector como para que se pueda generar mayor productividad de alimentos o tal vez también generar empleo y trabajo en dichas zonas? Yo apunto, todo va en cadena. Aquí lo que se busca es de que la gente que abandonó el agro regrese al agro y haya una mayor producción. Esto sin duda va a generar un incentivo y mucha gente que emigró a las ciudades por miedo a esta ley que fue dura, que fue combatida, pero sin embargo primó el peso y fuerza del poder, hizo que mucha gente emigrara. Otra gente, me tocó ver y fui testigo cómo dueños de grandes fincas prefirieron dividir y entregar a sus hijos. Sus hijos no valoraron, vendieron, perdieron sus tierras. Es decir, mucha gente no tomó con agrado. Y esto va a hacer de que la gente regrese al agro, de que la gente produzca más y que genere una fuente de trabajo. Y quizá aquí encontremos una de las respuestas a dónde estaban parte de los 4,5 millones de que no tienen un empleo digno, cuando sabemos que la agricultura siempre ha sido una fuente principal de ingresos para las familias ecuatorianas. En el sector rural no existe prácticamente mano de obra. Usted quiere contratar a una persona como trabajadora agrícola, no la hay. ¿Por qué? Porque los padres de familia, y en un justo derecho, hoy prefieren seguirse sacrificando ellos y a sus hijos los envían a estudiar. Ya no en la escuelita, diríamos, comunitaria, va al colegio o a la escuela, las escuelas de gobierno que han hecho las llamadas del milenio, luego a la universidad y finalmente se quedan en la ciudad trabajando en cualquier cosa, pero no regresan al campo. Entonces, en esa realidad, ¿no cree que usted está un poco siendo exagerado al creer de que porque se elimina el impuesto a la tierra rural, la gente va a regresar a ser un trabajador agrícola, van a trabajar en sus pequeños predios, incluso usted bien lo menciona, han sido vendidas y más bien los ciudadanos la han adquirido como un hobby para tener su casa de descanso del fin de semana? Y entonces se establecen pequeños centros agrícolas, pequeñas parcelas, donde se cultiva un fruto, donde se cultivan algunas otras cosas más que sirvan para el diario de la casa de la ciudad, pero no precisamente para generar producción que sirva a la comunidad, a una ciudad determinada. No, nos tocaría escoger entre el mal menor. Mucha de la gente que emigró no tiene fuentes de trabajo en la ciudad. Mucha gente que fue a estudiar y que los padres haciendo un sacrificio enorme lo mandaron, están sin trabajo y decimos yo regreso a lo mío. Pero ya no hay los atractivos que les gustó en la ciudad. No tiene ningún atractivo. El sector rural no ha recibido beneficios de la ciudad. No. El centralismo también caló en la ciudad, pero a los sectores rurales no ha llegado absolutamente nada. El sistema de internet es deficiente, el sistema del teléfono común. Pero ya no hay un beneficio. En todo caso, es una opción, ¿no? Una opción donde se podría apalear en un sinnúmero, un porcentaje, aunque sea reducido, pero va a ser una fuente donde los ecuatorianos van a encontrar una opción para poder subsistir. Los que
tienen. Obviamente decimos, y este programa que se llama Identidad, decimos en nuestro argot popular, un tuyo que pisa cemento no regresa. Ya no regresa. Pero en realidad muchas veces cuando tenemos una familia, cuando tenemos hijos y se nos presentan, no hay más opciones, tenemos que regresar. Al que no va a tener más opciones, lo va a tener que regresar. Hay otra gente que no quiere saber más, que dijeron yo no regreso, seguirán aquí en las esquinas, seguirán como sus empleados en los bares, qué sé yo, pero el agro es una opción que si se la socializa y se le da la prioridad que hay que darle, se puede conseguir que un número importante retome. Quedémonos con ese positivismo, porque en realidad tampoco debemos estar pensando siempre en que no. Está bien, pensemos y ojalá que así sea, pero vamos por las medidas, que esas son realmente también importantes. El apoyo estatal al sector agrícola. Pero miremos también otra de las, diríamos, puntos que se trataron en estas reformas o tal vez en este plan económico, como quiera llamarse. El establecimiento del impuesto al 13º sueldo que ganen todas aquellas personas que superan los $3.000. ¿Cuánto cree usted que personas podrían en Manabí tener una remuneración superior a los $3.000 que puedan verse afectados ahora a pagar el impuesto en el 13º? Mire, por conocer la tabla salarial del sector público y que nuestra provincia es realmente eminente, tiene un gran número de empleados públicos. Muy poca gente, porque recién a partir de ni siquiera los directores ganan son $2.400 con la rebaja que se le ha hecho ahora. Solamente a nivel de gerente y subsecretarios y secretarios son los que en el sector público ganan los $3.000. El sector público está congelado los sueldos del año 2009. Entonces sería que tendrían razón, por un lado, escúcheme, de que la clase media sería la afectada con estas medidas económicas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si nos referimos al sector público, se rebajó su remuneración. Imaginémonos que hayan tenido superiores a los 3.000, pero su tabla está en 3.000. Ahora tendrán que pagar el impuesto a la renta, ¿sí o no? Ese 13º. Pero tal vez el sector privado ha mejorado sus remuneraciones y ellos van a tener que también pagar. Hacia allá apunta. La empresa privada no tiene límites en el sueldo y vemos nuestras empresas. Quizás en Manabí no se vea mucho, pero sin embargo las empresas, hay muchas empresas que sí. Vimos abiertamente, ahí habla de utilidades, vimos abiertamente hace 3, 4 años cuando el expresidente Correa tuvo una pelea abierta con los trabajadores de las telefónicas que tenían utilidades de 8, 10, $35.000. Es decir, ellos hay empresas privadas que pagan más de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. En Guayaquil, Quito, ver a un gerente, un jefe de un banco ganar $7, $8.000 es muy común, que no pasa en Manabí. No pasa en Manabí, pero creo que la medida apunta más al sector privado que al sector público, porque el sector público está congelado desde hace 9 años. Claro, por eso entonces estaría a esas personas que tienen ya prácticamente una remuneración estabilizada hace varios años, ahora se les afectaría. Ah, claro. A los del sector público. A los privados que ha ido en incremento también. Ese es el mayor número. Y $3.000 normalmente gana una persona de clase media. Así es. Entonces el apuntalamiento de estos impuestos va precisamente a la clase media. Ese tipo de impuestos va a la clase media, que es el que genera eso, porque $3.000, tenemos que decirlo que en este país mucha gente lo gana, en el sector privado. Correcto. Porque el sector público está congelado. Bien, y sobre el tema de estas incidencias en cuanto al impuesto, ¿cuánto estaría conformado Manabí por pymes? ¿Qué tanto por ciento tiene realmente de pequeñas y medianas empresas? ¿Y qué tanto el porcentaje de las grandes empresas? Ya lo dijeron hace un rato, es alto. Estamos hablando de 80, 85%, porque aquí todo el mundo emprende. Y aquí normalmente los negocios son familiares. Los negocios son familiares. La cultura que tenemos en ese sentido es familiar. Y las pequeñas empresas y las grandes empresas son mínimas. Hoy en día vemos atuneras, vemos muy pocas agroindustriales, pero son mínimas. Estamos hablando de un porcentaje de 15, 20%.
no más allá. De las grandes, diríamos. De las grandes, sí. Sería hacia allá ellos, ¿no? ¿Dónde apuntan? Sí. Y una penúltima pregunta. ¿Este proceso de las reformas tributarias tiene incidencia tal vez en este proceso de salvaguardias que dictó el gobierno anterior? Bueno, se trata de una u otra manera de cubrir. Como usted lo manifestó en algún momento, se sacó la mano derecha pero para guardar con la mano izquierda. Entonces, en este país, que yo lo denomino como un país netamente fiscalista, un país que tiene un sinnúmero de impuestos y que ha sido la salida más rápida y ha sido la salida donde ha apuntado realmente cubrir cada déficit, cada bache que ha habido. Nosotros no nos podemos dar el lujo tampoco de estar quitando un sinnúmero de impuestos, sino que más bien jugar con ellos y ir apuntando para que se vayan mejorando y amoldando realmente a la situación económica que se encuentran las pequeñas, medianas y grandes empresas y la ciudadanía en general, ¿no? La frase común, paquetazo económico, ¿fue cierto o no? No. No es un paquetazo. No, un paquetazo. Yo le decía tras cámara, yo creo que, y usando un término de la Revolución Ciudadana, eso es como darle paracetamol a un enfermo del pulmón o del corazón. Muy bien. Muchísimas gracias, economista Francisco Verduga Vélez. Nosotros queremos también agradecerle a los televidentes. Hemos llegado al tiempo de nuestro programa Identidad. En esta oportunidad le correspondió a la carrera de Administración de Empresas y nos sentimos contentos porque estamos debatiendo un tema que es noticia, es un tema en el que nos hemos desenvuelto en esta semana y queremos pues seguir profundizando con cada una de nuestras carreras temas de la actualidad. Así que muchas gracias, nos veremos la próxima semana en un nuevo programa Identidad, con un programa de una nueva carrera de las que oferta la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Gracias a todos los televidentes y gracias también a nuestros invitados.